Buenos días a todos, hermanos. Bienvenidos todos. Qué bueno que podamos estar juntos. Qué gusto verles a todos. Y qué alegría y qué bendición es que el Señor nos permita nuevamente estar reunidos para seguir aprendiendo de su palabra. Porque es muy, muy importante estar aprendiendo constantemente de la palabra de Dios. Y a pesar de que fue escrita hace muchísimo tiempo, sigue siendo actual y sigue siendo necesaria para nuestras vidas. Vamos a iniciar pidiendo la dirección de Dios, así que les invito a que nos pongamos en actitud de oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos, por permitirnos tener este tiempo para abrir tu palabra, para estudiarla, para recibir tu enseñanza, tu consejo, Señor. Gracias por esta oportunidad y por esta libertad que tenemos. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu nos guíe, que Él hable a nuestras vidas, que Él abra los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento y que sea Él quien nos revele las verdades de tu palabra, Señor. Permítenos entender, Señor, tu enseñanza y poder sobre todo aplicarla a nuestras vidas de manera práctica, de manera real, y que de esa manera, Señor, podamos honrar y glorificar tu nombre, que podamos amarnos más los unos a los otros, pero sobre todo amarte más a ti y poder servirte más a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí presentes. Te rogamos una vez más la guía y la dirección de tu Santo Espíritu en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, pues hemos estado estudiando acerca de la persona del Señor Jesucristo. En la lección 1 veíamos que Él es el autor de la vida. En la lección 2 veíamos que Él es el Cordero de Dios, Cristo el Cordero de Dios. En la lección 3 Jesús se muestra como el buen pastor y conocemos la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra, conocemos a qué vino, conocemos que uno de los propósitos principales por los cuales Jesús vino a este mundo fue para morir en esa cruz, y de esa manera estaba satisfaciendo la ira de Dios sobre los pecados de la humanidad. Él cargó sobre Él los pecados de todos nosotros. Y posterior a su muerte sabemos que fue enterrado en una cueva, en una tumba, y entonces vamos a ver qué es lo que pasó después, posterior a su muerte. Y precisamente nuestra lección se llama Está vivo, lección número 4 o paso número 4, aparece ahí en nuestros materiales. Entonces repito, Él llega a la cruz, o bueno, es llevado más bien, a la tumba, es llevado a la tumba después de haber muerto en la cruz del Calvario, pero nuestra lección se llama Está vivo. Esto quiere decir que el Señor Jesús no quedó en esa tumba. Ni la cruz pudo vencerlo, ni la tumba pudo retenerlo, sino que ahora Él está vivo. Y bueno, vamos a pasar a nuestro cuadrito de las frases iniciales donde tenemos que escribir falso, verdadero. Pero estas frases nos hablan acerca de las ideas que en la actualidad se manejan en el mundo, allá afuera en la sociedad. Muchas personas piensan de esta manera, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia respecto a estas frases o a esta manera de pensar. La primera frase dice: podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte. Generalmente, o hay muchas personas en la actualidad, en la sociedad, que piensan que pueden vivir como a ellos les plazca, porque finalmente en algún momento todos vamos a morir y ahí se acaba todo. Eso es lo que piensan. Y viven de manera desenfrenada, viven a su propio juicio, a su propio parecer, sin tomar en cuenta a Dios, porque piensan nuevamente que con la muerte todo se acaba. ¿Esto es falso o verdadero? De acuerdo a lo que dice la Biblia, esto es falso. No podemos vivir como queremos, no todo se acaba con la muerte.
La segunda frase dice, todos serán resucitados después de la muerte. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Vaya. Todos serán resucitados después de la muerte. Bueno, ok. Interesante pregunta. Esto yo creo que nos tendría que llevar a otra lección aparte. Todos van a ser resucitados. Bueno, yo puse como respuesta verdadero. Todos serán resucitados después de la muerte. Todos los seres humanos, desde Adán hasta el último que nazca, cuando Dios lo determine. Todos serán resucitados, pero tendrán un destino diferente. Pero todos los seres humanos vamos a ser resucitados. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente frase. ¿Es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación? Verdadero. ¿Cuántos de nosotros en algún momento experimentamos temor a la muerte alguna vez? Yo sí, algún momento tuve miedo de morir y precisamente, a manera de mini testimonio, eso fue lo que me llevó a confiar en Jesús. Yo había escuchado que si moríamos sin haber creído en el Señor Jesús, pues nos esperaba un destino apartado de Él. Entonces ese temor a llegar al momento de morir y pensar en que estaría por la eternidad apartado de Dios, me llevó a ver la necesidad que tenía de su perdón en mi vida. Entonces, estas son ideas que el mundo tiene acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de cómo conducirse. Y repito, esto está enfocado al momento de la muerte de cada persona. Entonces, pensar en que hay una vida después de la muerte necesariamente nos lleva a estudiar lo que la Biblia dice acerca de este tema. Y en este caso vamos a enfocarlo o vamos a estudiar una resurrección muy importante, o la más importante de todas, yo creo. Se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en nuestro material. El punto número 1 dice: era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús, y de repente, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? Vamos a leer Mateo 28, del 1 al 4. Yo lo leo. Dice así la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Qué hubo ese domingo por la mañana? Hubo un gran terremoto. Estaba estudiando esta lección, o estaba preparándola, y vino a mi mente de lo más reciente que nosotros hemos vivido, el terremoto del 17 de septiembre del 2017, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que es algo que todos tenemos todavía muy fresco, ¿no? Y que en especial aquí en la región, pues lo vivimos de manera muy, muy fuerte, o al menos en mi caso sí fue así, en esa ocasión. Pero aquí dice la narración de Mateo 28:2 que hubo un gran terremoto. Yo no sé si la escala de ese gran terremoto fue igual o fue más grande que la que nosotros vivimos en 2017, pero podemos imaginar el miedo, el temor que hubo en los judíos en Jerusalén, ahí en ese domingo del cual nos narra este capítulo 28. Yo creo que la gente estaba, por supuesto, temerosa, estaba asustada. ¿Por qué fue que sucedió este terremoto? Por la resurrección del Señor Jesús. Fue un evento tan importante que incluso la tierra misma, por supuesto, por orden, porque así lo había establecido Dios mismo, la tierra tembló. Eso era un testimonio de la divinidad
del Señor Jesucristo. No se trataba de la resurrección de cualquier ser humano, no se trataba de cualquier persona, se trataba del Rey del universo, del Dios creador de este mundo, que había vencido a la muerte, que había dado un golpe de autoridad sobre la muerte en ese momento. Entonces este terremoto, este fenómeno natural fue un testimonio a todas las personas de la divinidad del Señor Jesucristo, de que era Dios mismo, el Dios mismo encarnado, haciendo una obra milagrosa, una vez más, para impactar el corazón de la humanidad. Punto número 2. ¿Qué dijo el ángel a las mujeres? Continuamos leyendo. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué fue lo que les dijo el ángel? No teman, no teman. Sé a quién buscan, al Señor Jesús, pero no teman, no teman. Se trata de un milagro más de Dios, del Señor Jesucristo. Y aunque continúa diciendo el punto número 2, aunque se sorprendieron, refiriéndose a las mujeres, Jesús ya les había dicho esto con anterioridad. Era algo que ellas ya habían escuchado en algún momento, que Él iba a morir y que iba a resucitar en el tercer día. Y eso lo podemos comprobar yendo a Mateo 16:21. Lo vamos a tener ahí como referencia, y si pueden repasar la lección en la semana, busquen ese pasaje, Mateo 16:21, en donde Jesús ya les había anticipado acerca de su muerte, de su sufrimiento, pero también de su resurrección. Punto número 3. El Señor Jesús no solo resucitó. Hechos 1:9 nos dice que luego fue alzado. Ya me adelanté ahí a darles la respuesta. Vamos a Hechos 1:9. Nos dice que fue ¿qué? Exacto. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, estamos hablando de la ascensión del Señor Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces el Señor Jesús vuelve a la vida ese domingo, pasan un par de días y después ahí en el Monte de los Olivos sucede otro hecho milagroso, otro acto natural para Dios, algo sin ningún inconveniente para Él, pero algo asombroso ante la vista de las personas que le estaban ahí rodeando en el Monte de los Olivos. Él fue alzado y recibido en una nube. Yo no sé también si en algún momento algunos de ustedes han imaginado si hubiéramos estado presentes ahí en ese momento de la ascensión. ¿Cómo nos habríamos quedado asombrados y maravillados de ver cómo el Señor comenzaba a elevarse y cómo era recibido en una nube y cómo la nube lo llevaba al cielo, lo acompañaba al cielo, mejor dicho, y le ocultaba de nuestra vista? Repito, no sé si alguno de ustedes lo han imaginado en algún momento, pero el simple hecho de imaginar que hubiéramos podido estar allí, sin duda nos debe asombrar. Qué hermoso habría sido haber presenciado ese momento. El Señor Jesús fue llevado al cielo, o ascendió por sí mismo al cielo, mejor dicho, y los discípulos, los que estaban ahí despidiéndolos, sin duda también ese hecho de dejar de verle físicamente, pues fue algo difícil, algo complejo. Yo creo que había sentimiento de tristeza probablemente porque no sabían cuándo le volverían a ver, pero yo creo que fue un momento complicado para ellos, saber que no le volverían a ver durante un tiempo. Sin embargo, queda una promesa de parte del Señor, y también eso ya lo había anticipado. ¿Qué es lo que dice Hechos 1:11? Los cuales también les dijeron, varones, desde el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas,
los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa que queda para ellos y ellos nos la transmiten a todos nosotros. ¿Cuál es la promesa? De que Él vendrá. Así vendrá, así como le habéis visto que ha ascendido al cielo, así mismo Él vendrá nuevamente. Y esa es una esperanza maravillosa, preciosa para cada uno de nosotros, saber que Él va a regresar. Punto número 4, la resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo. Fue algo tan extraordinario que a muchos les parece increíble y por ello se rehúsan a creerlo, deciden no creerlo. Vamos a Romanos 1:4. Lo voy a leer. Voy a leer desde el 1 para que tengamos el contexto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4 resalta la importancia de la resurrección cuando dice que Jesús fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios con poder, dice este versículo. Fue declarado Hijo de Dios, dando muestra de que lo era. Con todas estas señales, con todos estos milagros, estaba dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios y lo hacía mostrando su poder. Y uno de esos milagros, como lo estamos estudiando, fue el haber vencido a la muerte, el haber tomado nuevamente la vida para sí. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Este hecho de la resurrección de Cristo, hubo testigos. Es un hecho que no se puede negar, a pesar de que muchos se esfuerzan en hacerlo. Fue algo que sucedió de manera real, no es una historia, no es un mito, es algo que realmente pasó. Y entonces las cosas que son reales, las cosas que son verdaderas, siempre deben tener un eco en la vida del ser humano y sobre todo en el caso de nosotros, los que nos decimos ser cristianos, los que decimos creer en Él, en el Señor Jesucristo. Y entonces aquí nuestro material nos plantea un par de preguntas en el cual creo que es importante que meditemos hacia nosotros mismos. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Es importante para el cristiano la resurrección de Jesús? Sí, es uno de los pilares fundamentales en la doctrina cristiana. No habría cristianismo si no existiera la doctrina de la resurrección de los muertos. Toda la teología del cristianismo se vendría abajo, no tendría un sustento, tendría una pieza fundamental que le faltaría. Es como si un edificio, una construcción tuviera sus cimientos, sus fundamentos, pero en una de las esquinas principales no tuviera uno de esos fundamentos. ¿Estaría segura ese edificio, esa construcción? Muy seguramente en algún momento habría algún problema con ese edificio, con esa construcción. ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? Es sumamente importante. Repito, es uno de las doctrinas fundamentales que sostienen al cristianismo. Ahora, ¿nos afecta de alguna manera hoy? Y no se refiere el material a que nos afecte de manera negativa. Porque puede afectarnos de manera negativa, pero también puede afectarnos en nuestra vida de manera positiva. Puede movernos a creer realmente de quién estamos hablando, en quién estamos creyendo, de quién se trata la doctrina del cristianismo.
Esto, meditar en esto, en la verdad de que el Señor Jesús vino a vivir una vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y vino a morir una muerte que nosotros no podíamos morir. Y no solo eso, sino que resucitó de la muerte, venció a la muerte, hoy está vivo y ascendió al cielo. Todo esto debe cambiar toda la perspectiva que cada uno de nosotros tengamos de nuestra vida en lo particular. ¿Cómo vivimos? Recordemos un poquito las frases al principio. ¿Podemos vivir como queramos porque todo se acabará con la muerte? Tal vez en algún momento algunos de nosotros pensábamos de esa manera. Tal vez pensábamos que íbamos a morir y ahí se acababa todo. Tal vez no conocíamos o no sabíamos que todos seremos resucitados después de la muerte. Tal vez muchos vivimos con temor a la muerte durante mucho tiempo, pero ahora que hemos conocido estas verdades de la resurrección de Jesucristo, esto debe cambiar nuestra manera de pensar, y no solo eso, sino también nuestra manera de vivir, de conducirnos. En ese sentido es que también está esta pregunta, que si esto nos afecta de alguna manera el día de hoy. Entonces debe afectarnos de manera positiva, debe movernos e impulsarnos a acercarnos más a nuestro Dios, a conocerle mejor, a saber lo que Él quiere de nosotros, pero no solo eso, a obedecerle, a realmente seguir sus enseñanzas, sus mandamientos. Vamos a continuar. Punto número 5. Dice este material: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Y nuevamente tenemos que respaldarlo con lo que dice la Biblia. Vamos a 1 Corintios 15. 12. Bueno, yo lo estuve leyendo y a menos que ahorita ustedes me ayuden, me corrijan. Ahí el material tiene marcado 1 Corintios 15, 12 al 13. La pregunta dice: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? A ver, quiero que me ayuden. Voy a leer 12 y 13 como lo marca el material. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Leyendo solamente estos dos versículos, ¿cómo contestaríamos a esta pregunta? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? ¿Alguien tiene una respuesta? Exacto. Bueno, eso fue lo que yo puse, que nuestra fe sería vana. Vana sería también nuestra predicación, pero en realidad eso lo encontramos ya hasta el versículo 14. Entonces, yo ahí le puse una anotación de que la respuesta está en el 14. Y sí, exactamente, vana sería nuestra predicación, vana sería también nuestra fe. Uno de los significados de la palabra vana, de donde proviene la palabra vanidad, uno de sus significados es que es vacío, ¿sí? La vanidad es algo vacío, es algo superficial, es algo que no tiene se me fue la palabra. Bueno, ahorita si me regresa se las comento. Vano, vacío. Nuestra predicación, nuestra fe, lo que creemos, estaríamos confiando en algo vacío, en algo que no tiene un sustento verdadero, en algo real, en algo solo aparente. Vana sería nuestra predicación, vana sería también nuestra fe. Eso es lo que sería, lo que habría pasado si Cristo no hubiera resucitado. Otro versículo, 1 Corintios 15, 17. Dice así: y si Cristo no resucitó, nuevamente vuestra fe es vana. ¿Y qué más? Aún estáis en vuestros pecados. Por supuesto, si Cristo no hubiera resucitado, de nada habría servido que Él hubiese muerto ahí en la cruz y ahí hubiera cargado los pecados de todos nosotros, pero finalmente la muerte lo hubiera vencido. No habría habido un completo perdón de todos nuestros pecados, porque el pecado habría derrotado a Cristo, habría sido más grande el peso del pecado
que es su justicia y su perfección. Pero precisamente el hecho de que Él resucitó muestra que su justicia, que su perfección fueron perfectos, fueron completos y que realmente satisfacieron la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Por lo tanto, el perdón de pecados hacia nosotros de parte de Jesús es completo. Nos ha quitado de estar bajo la autoridad del pecado. No quiere decir que ya no pequemos en la actualidad, porque todos seguimos pecando, seguimos siendo humanos, seguimos cometiendo errores, pero ya no estamos bajo la autoridad del pecado. ¿Sí queda claro esto? Lo hemos escuchado también anteriormente. Sí seguimos cometiendo pecado, pero ya no es nuestro dueño el pecado, ya no es quien manda en nuestras vidas. Entonces, hemos visto estos puntos que nos hablan acerca de la resurrección del Señor Jesús y hemos comenzado a ver cómo esto aplica a nuestras vidas o cómo esto afecta a nuestras vidas. Y dice entonces el material, pensando en que si Cristo ya resucitó, si Él ya ascendió a los cielos, y ahora, y a nosotros, ¿qué nos espera? Vamos a ver qué es lo que dice nuestro material. Punto número 6. Hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Ya lo habíamos visto en las frases iniciales de falso verdadero. Hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Incluso, ahorita teníamos algunas dudas. Dirían, con los de 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, vamos a ver qué pensamiento tenía mucha gente en aquel tiempo. 1 Corintios 15:32. Si como hombre, ¿sí estoy bien? 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Qué dice? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esto es una idea, un pensamiento que, repito, aún se tiene hasta el día de hoy y que incluso el día de hoy tiene todavía mucha popularidad. Hay mucha gente e incluso creo que cada vez más personas adoptan, aceptan estas ideas. No quieren pensar en que hay alguien que nos va a juzgar, en que llegará un día en el cual tendremos que dar cuenta de todo lo que hacemos, y les es más fácil, les es más conveniente pensar en que con la muerte todo se acaba. Y ellos creen que eso facilita su forma de vivir o les permite vivir de manera desenfrenada, de manera de acuerdo a su propio criterio. Pero todo esto, si hay esa manera de pensar, todo esto tiene una consecuencia. Entonces, desde aquel tiempo estaban estas ideas, estos pensamientos. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, subamos, bajemos, salgamos, entremos, no importa todo lo que hagamos, moriremos y ahí se acabará todo. Desde entonces tenían esos pensamientos. Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo. ¿No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida? Quieren vivir sus vidas a su manera sin pensar en las consecuencias. Pero vamos nuevamente a ver qué dice la palabra de Dios. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y esto nos ayuda a contestar esa frase que veíamos al principio de falso verdadero. La segunda, todos resucitarán después de la muerte, sí es verdadero. Aquí nos lo aclara la palabra de Dios. Sí, todos serán resucitados, pero con distintos destinos, dependiendo de lo que hayamos hecho en vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo también van a resucitar, ¿pero para qué? Para ser
condenados por haber pensado que podían vivir a su manera, por no haber tomado en cuenta a Dios. Hay una consecuencia. Por lo tanto, dice nuestro material, ¿habrá resurrección? Sí, sí la habrá para todos. Ya lo hemos mencionado. Y es muy interesante esta analogía que vemos a continuación. Dice, la leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado. ¿Por qué lo hace? Porque el avestruz piensa que de esa manera puede evitar el peligro. Piensa que si mete la cabeza debajo del suelo, ya, como ya no ve el peligro, piensa que ya no existe. Pero esto no es así. Sabemos que eso no es cierto. De la misma manera, tampoco es cierto que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos simplemente porque no quiere creer en que va a suceder. Entonces no debemos ser como los avestruces en ese sentido, de pensar que simplemente por omitir algunas cosas no van a suceder, sin tomar en cuenta realmente lo que dice Dios acerca de esto. Y esto es una realidad que hoy en día, repito, muchos toman, muchos abrazan, piensan que por ignorar, por no tomar en cuenta lo que Dios dice, no va a suceder lo que ellos pueden temer. Ese escepticismo, y esa indiferencia espiritual es lo que vemos más común hoy en día. Tienen la idea, la gente tiene la idea, tiene el propósito de ignorar a Dios y ya muchas veces de manera consciente de que lo están haciendo, es decir, son conscientes de que quieren ignorar lo que Dios dice porque no quieren enfrentar las consecuencias. Todo esto se está generalizando, está creciendo mucho en la humanidad, pero repito, eso no evita que va a suceder lo que Dios ha establecido, lo que Dios nos ha escrito en su palabra. Punto número 7, vamos a ver un ejemplo de resurrección de un ser viviente, de una persona. Punto número 7, cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué fue lo que dijo a su hermana Marta? Juan 11, 25 al 26. Dice así, le dijo Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué más le dice? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿En quién está la vida? En el Señor Jesús. Y este hecho de su resurrección es prueba de ello, es muestra de ello. Él mismo tomó la vida, porque Él es el autor de la vida, como lo veíamos en la lección número 1. Entonces Él tenía la autoridad de volver a tomar la vida para sí, y Él es el que nos da vida a todos. Él es el creador de todas las cosas. Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesús. Y en Hebreos 1 dice, nuevamente refiriéndose al Verbo, permítame encontrarlo, la última vez que lo busqué ahí estaba. Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, por ese verbo, por esa palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. ¿Quién fue el que hizo las cosas? ¿Quién fue el que creó todas las cosas? El Verbo, el Señor Jesús. En la creación, ahí en Génesis, vemos que de qué manera creó Dios las cosas. Dios, con el poder de su palabra, Dios decía
Dios hablaba y las cosas eran hechas. ¿Y quién es la palabra de Dios? El Verbo, Jesús. Entonces, ¿quién creó las cosas? Jesús. Y aquí lo confirma Hebreos 1:2, refiriéndose a Jesús al final, por quien asimismo Él hizo el universo. El Señor Jesús fue el creador, el autor de todo lo que existe, todo lo que vemos, de nuestras vidas. Él es el autor de la vida, lo veíamos en la lección 1. Entonces, nuevamente, Jesús le dice esta frase a Marta: yo soy la resurrección y la vida. En Él está la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces necesitamos acudir a Jesús para que Él nos dé vida en el momento en que tengamos que morir. Nos da vida espiritual cuando muramos físicamente. Bueno, nos da vida espiritual desde el momento en el que creemos en Él. De manera que cuando enfrentemos la muerte física, ya habremos tenido vida espiritual, vida eterna, vida junto con Él. Vamos a pasar a la siguiente página de nuestro material. Dice, terminó preguntando: ¿crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en Él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. ¿Se refiere a quiénes? A los fariseos. No todos creían, no todos creyeron, y sigue sucediendo aún el día de hoy. Vamos a ir avanzando porque nos gana el tiempo. Punto número 8. Lea Hechos 17, 32 al 30. Ese sí lo vamos a buscar. Hechos 17, 30 al 32. Lo dije al revés, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y hace un par de semanas David nos compartía acerca de este pasaje de la resurrección de los muertos y de que a Jesús le había sido designada la autoridad para juzgar a la humanidad, precisamente por esto, porque Él había mostrado poder sobre la muerte, porque Él tiene la autoridad para vencer la muerte. Por eso le fue dado también la autoridad para juzgar a la humanidad. En ese pasaje Pablo habló a la gente de Atenas, exhortando a todos los hombres ¿a qué? ¿A qué los invitó? A que se arrepientan. Precisamente por eso, porque viene un día de juicio en el cual el Señor Jesús juzgará ¿a quién? Al mundo, a todos, a toda la humanidad, y lo va a hacer de una manera perfecta. Juzgará al mundo con justicia, con verdadera justicia, no como la que conocemos hoy en día, que se supone que nuestras autoridades deben impartir, pero que muchas veces tristemente sale al revés. A veces el inocente está pagando culpas y el culpable anda afuera y siguen haciendo de las suyas, pero no, el Señor Jesús lo hará con una justicia perfecta, con una justicia, como lo dice la misma palabra, con justicia. Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos. Eso dice el versículo 31, lo acabamos de leer. Y el 32, al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces a algunos sí se les quedaba la espinita y se quedaban meditando en estas cosas. Tenemos ahí una imagen pequeña, un alto, y eso nos lleva a que esto que vamos a leer lo tenemos que meditar. No nada más es leerlo, sino tratemos de razonarlo, de meditar y ver qué nos enseña nuestro material. Siempre habrá unos que se burlan y otros quienes quieren saber más.
Pero todos nosotros debemos preguntarnos, y ahí tenemos un par de preguntas. ¿Creo que Jesús ha resucitado? ¿Lo creemos? Sí, qué bueno. ¿Creo que Jesús da vida eterna? Sí. ¿Creo que seré resucitado después de mi muerte? ¿O para vida eterna o para condenación? Creemos esto porque lo dice la palabra, porque así lo enseña la Biblia, porque así lo enseña Dios. Si alguno de ustedes tal vez no lo han dicho verbalmente, pero en su interior están pensando o dudando de si su respuesta es sí, tenemos que atender a las invitaciones que acabamos de escuchar. A que Pablo invitaba a la sociedad, a los hombres que no conocían a Dios, a arrepentirse, porque viene un día de juicio. Y entonces el Señor Jesús va a poner en una balanza nuestras obras buenas y nuestras obras malas. Y si somos realmente honestos, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza? Hacia lo malo. Si somos realmente honestos, tendremos que aceptar que la balanza se va a inclinar hacia lo malo, pero Él nos ofrece una opción, una alternativa para que la balanza se incline hacia lo justo, hacia ser justificados, hacia tomar en nosotros la justicia de Cristo. Entonces, si tú tienes duda, si alguna vez has pensado que no resucitarás, que no será para vida eterna, necesitas creer en Jesús, necesitas aceptar el regalo de su salvación. No es suficiente solo saber que sí hay resurrección, hay que creerlo. Así como vimos en Juan 11, cuando Jesús hablaba con Marta, los que creen no morirán eternamente. Y ahí en el lado izquierdo tenemos un par de frases que dijeron algunos personajes históricos dentro del cristianismo. Vamos a leerlos. ¿Qué dijeron cuando estaban a punto de morir? Algunos temen a la muerte mientras otros la esperan con tranquilidad. Escuchemos las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. La primera frase dice: la eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Esta persona estaba a punto de morir, sabía que estaba a punto de morir y pudo expresar esta frase: la eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. ¿Alguna vez has pensado así? Si es que has pensado en el momento de tu muerte, ¿ha venido una idea similar a esto a tu vida? Esto refleja paz, esto refleja tranquilidad, esto refleja serenidad ante la muerte, pero esto es consecuencia del regalo de Dios en la vida del cristiano. Esta frase fue expresada por Margaret Prior, una cristiana del siglo XVIII. Esta mujer fue benefactora allá en los Estados Unidos, repito, durante el siglo XVIII. Se dedicaba a predicar el evangelio en las calles y apoyaba de manera económica a orfanatos, aportando para la alimentación de los niños que lo necesitaban, pero también en ese lugar llegaba para compartir el evangelio. Ella vivió una vida entregada al servicio del Señor, por lo tanto, al momento de su muerte podía expresar estas palabras: la eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Otra frase: voy con la alegría de un niño a la hora de la salida de la escuela. Y pensemos en nuestros niños, sobre todo en su primer día de clases. Pensemos en que estamos a punto de encontrarnos con ellos otra vez a la hora de la salida, y creo que todos se pueden imaginar la sonrisa del niño al reencontrarse con su papá, con su mamá, y al volver a estrecharlo y abrazarlo. Esto también es una manera en que nosotros podemos pensar en nuestro encuentro con el Señor Jesús después de la muerte física, si es que estamos creyendo realmente en el Señor, si es que estamos creyendo en que Él nos dará vida. Voy con la alegría de un niño a la hora de salida de la escuela. Esta frase la dijo Adoniram Judson, también un misionero estadounidense del siglo XVIII. Él desde muy joven
salió de su país a predicar el evangelio, principalmente en Asia. Adoniram Judson, siglo XVIII. Vivió también una vida entregada al servicio del Señor. Otra frase: el sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Adiós. Qué increíble frase, ¿verdad? Había estado postrado en cama, pero ahora él estaba a punto de recibir una corona. El sol se oculta, pero el de él asciende. Esta frase la dijo B.S. Banks, y es lo único que les puedo decir acerca de él. Lo busqué en Google, pero yo creo que todavía no han publicado ahí su información, pero sin duda debió haber sido un cristiano fiel al Señor, un cristiano entregado a Él. Última frase: no llore por mí, sino por sí mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él ya iba al encuentro del Señor. Ya no lloren por Él, preocúpense por ustedes mismos. Esta frase la dijo John Bunyan, un cristiano de Inglaterra del siglo XVII. No sé si alguien lo ubica. Él fue un escritor y un predicador allá en Inglaterra, y él escribió un libro muy, muy famoso dentro del cristianismo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Muy recomendable para todos. Si tienen la oportunidad, consíganlo, y créanme que es de mucha bendición poder leer El progreso del peregrino. Vamos a continuar. Regresamos a la parte derecha de nuestro material, punto número 9. 1 Corintios 15, 55 dice: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y es una pregunta retórica. Vamos ahí al pasaje. 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesús resucitó y de esa manera venció a la muerte. Por lo tanto, el sepulcro, la muerte, no tuvo victoria porque Cristo la venció. Y Cristo comparte esa victoria sobre la muerte con todos los que nos acercamos a Él, los que creemos en Él. Mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? A Dios, por supuesto. Es lo más sensato hacer eso, creerle a lo que Dios dice. Punto número 10. Algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es? Nuevamente vamos a buscar un versículo que nos hable acerca de ellos. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué es lo que le espera a los que han creído en Jesús? Dios nos va a resucitar junto con Él. Jesús venció a la muerte y, repito, Él comparte esta victoria con los que creemos en Él. Algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, juntos con todos los que han creído en Él. Y por ello, vamos ahora al versículo 18. Dice que no debemos enfocar la atención en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos enfocarnos en lo que no se ve? Porque las cosas que se ven son temporales. Todo lo que vemos aquí a nuestro alrededor va a tener un fin. Su fin está establecido. Pero las cosas que no se ven son eternas. Lo espiritual es eterno. Lo que Dios nos ha prometido es eterno. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra vida? En las cosas espirituales, en las que no se ven, en las que son eternas. Por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podemos imaginar. Y esto me lleva nuevamente a
reflexionar en las frases que leíamos de estos personajes del lado izquierdo. La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Voy con la alegría de un niño a la hora de la salida de la escuela. El sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. No lloren por mí, sino por ustedes mismos. Yo voy al Padre nuestro Señor Jesucristo. Y eso también puede esperarnos a nosotros si nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo. Si confiamos en que Él ha venido a regalarnos vida y vida en abundancia. Algo para pensar. Efesios 1, 20 al 21. También vamos a buscarlo. Efesios 1, 20 al 21 explica que el poder de Dios operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora Cristo está sentado, ¿qué? A su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, 20 y 21 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Se refiere a lo que hay después de la muerte. Allí sentado a la mano derecha de Dios, Cristo está sobre todo gobierno o autoridad, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Medite en la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Si Él está sobre la muerte, si Él ha vencido a la muerte, Él tiene todo poder y toda autoridad. Todo dominio le ha sido dado a Él precisamente por su poder, por su muestra de poderío en lo que acabamos de estudiar. Regresemos a la parte final de nuestro estudio, preguntas para discutir. La primera pregunta dice, ¿cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? ¿Alguien tiene una idea o alguien quiere compartirnos cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? ¿Perdón? Ok, recibiendo a Dios en nuestro corazón, ¿qué más? Creer en Jesucristo. Yo les voy a compartir mi respuesta. Yo escribí, solo si hemos creído en Él. Pero, bueno, aquí en mi respuesta encerré esa frase, esa palabra de creído, porque muchas veces puede ser un poquito distinto o un poquito ambiguo decir yo creo. Porque aparentemente creer es algo intangible. Muchos piensan que tienen que hacer algo para ganarse el favor de Dios, para ganarse su salvación. Y muchas veces cuando vemos en la Biblia, cuando esas personas descubren en la Biblia que solamente deben creer, se les hace tan sencillo que solamente deban creer que no creen que sea así de fácil. Siguen o seguimos con la idea de hacer algo, de hacer obras. Exacto, debemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad, pero eso sigue llevándonos al punto de creer, porque solamente podemos confiar y obedecer si es que creemos en Él. Si hay algo en lo cual no crees, no lo vas a seguir, no vas a obedecerlo. Pero precisamente esa palabra, obediencia, ya tiene que ver con algo que sí podemos de alguna manera ver o reflejar de manera real. Pero el hecho de creer está tiene muy implícita esa idea de obedecer. Ahora, nuevamente, la salvación es por fe, en primer lugar. La salvación hacia nosotros es por fe. Y ahora voy a decir algo, espero que en primer lugar despertemos todos, pero
antes de que me tachen de hereje, analicemos todo. La salvación sí es por obras, ¿cierto? Pero no las nuestras. ¿La obra de quién? De Jesús. Dios toma en cuenta la obra de Jesús porque su obra, su vida perfecta, la vida perfecta que Él vino a vivir y que nosotros no podíamos vivir, satisfizo completamente la ira de Dios. Él hizo todo de manera perfecta. Él hizo de su vida toda una obra perfecta. Esa obra perfecta fue agradable al Padre. Entonces, a través de esa vida de obediencia, de perfección del Señor Jesús, y si lo vemos todo eso como una obra agradable delante de Dios, eso fue lo que nos da la salvación a nosotros. Entonces, la salvación hacia nosotros sí es por obras, pero no por las nuestras, por la obra de Jesús, porque nosotros hemos escuchado y decimos que somos santos o que somos justos. Pero también hemos escuchado decir que algo más profundo en lo cual meditar acerca de ser santos y ser justos es que hemos sido santificados y que hemos sido, ¿qué? Justificados en realidad. ¿Y qué significa esto de ser justificado? ¿Que realmente somos justos? Que la justicia de Cristo nos ha sido aplicada a nosotros. Y voy a finalizar con una pequeña historia. Apenas escuché y creo que aplica muy bien esta analogía. Escuché de Sujel Michelén una historia, una analogía en donde él dice, imagínense que ustedes le deben al banco una cantidad impagable. Pónganle los ceros que quieran después del número, pero una cantidad impagable. Entonces, pues ustedes son llevados al banco y obviamente, repito, esa cantidad no la podemos pagar. No está en nuestras posibilidades el poder pagarla, pero así es nuestra deuda, así es la deuda de esa persona con el banco. Pero entonces llega otra persona que tiene exactamente la misma cantidad, pero a su favor. No la debe, sino que la tiene. Entonces, imagínense que esa persona es muy buena. Y entonces dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar y yo voy a pagar tu deuda. Y entonces, si él paga la deuda, ¿con cuánto se queda él? Con 0 pesos. ¿Y con cuánto se queda la otra persona o nosotros? ¿Con cuánta deuda nos quedamos? También con 0. Ya no le debemos, ya no debemos nada al banco y él ya cubrió nuestra deuda. Entonces, esta es una manera de ver que hemos sido justificados, que la justicia de Cristo ha sido aplicada a nosotros. Pero la analogía no termina ahí. Ahora pensemos en un segundo panorama. No pensemos en que Él paga nuestra deuda y de tal manera que Él se queda con 0 y nosotros nos quedamos con 0. El segundo panorama es que igual nosotros llegamos al banco con una deuda impagable y Él, el Señor Jesucristo, llega con un saldo a favor infinito. Y ahora pensemos no en que Él cubre nuestra deuda de manera que Él se queda en 0 y nosotros nos quedamos en 0. Realmente lo que Él hizo fue que cambió los nombres de los titulares de las cuentas. En el nombre de la cuenta que tiene un saldo infinito, puso nuestro nombre, puso tu nombre. Y en el nombre del titular de la deuda, puso el nombre de Jesucristo. Así es el amor de Cristo para con nosotros. Él tomó nuestra deuda, la cargó en la cruz y a nosotros nos ha sido aplicada toda la justicia de Cristo, de manera que Dios nos ve
como con ese saldo infinito. Esa es también una manera de aplicar las bendiciones o los beneficios de la resurrección a nuestra vida. Él nos va a dar vida eterna por haber sido justificados. Entonces, quiero aterrizar el punto. Decíamos que ¿cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna? Solo si hemos creído. Entonces el creer tiene que llevarnos a obedecer. Y esa obediencia, esas obras buenas que podemos hacer no son para que ganemos la salvación, sino que son porque ya nos ha sido otorgada la salvación. Las buenas obras que podamos hacer son muestra de que ya hemos sido transformados. Y ya nada más para finalizar, eso lo refleja muy bien Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Cómo hemos sido salvos? Por la fe. Y ni siquiera la fe nació de nosotros, sino que la misma fe, fue un regalo de Dios. Y recalca el apóstol Pablo en el versículo 9, la fe no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, primero, ¿qué es lo que viene? La salvación. La salvación nos es otorgada por fe. Pero de inmediato dice el apóstol Pablo en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados ¿qué? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es primero? La fe, la salvación por fe. Y a partir de que somos salvos, entonces podemos hacer buenas obras, no para ganar la salvación, porque ya nos las regaló, sino para agradar al Padre. Y eso es lo que es creer en Jesús. Aceptar su regalo, pero demostrarlo con una vida de obediencia a lo que Él dice, a lo que Él demanda. ¿Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas? Esa es la última pregunta. ¿Debería importarnos? Sí, debe importarnos. Y simplemente quiero quedarme con esto último. Pensemos en que nosotros en alguna ocasión estuvimos en esa misma condición, lejos de Cristo, pero hemos sido reconciliados con Él. Y asimismo, muchos de nuestros amigos que no creen están alejados de Dios, pero pueden ser reconciliados con Él si ponen su fe en Jesús. Vamos a orar para terminar nuestra lección del día de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y poder aprender de tus verdades. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de la resurrección de tu Hijo Jesucristo y recordar que tenemos la esperanza de ser resucitados también para vida eterna cerca de ti. Padre, si en alguno de nosotros ha habido dudas, si no sabemos si resucitaremos para vida eterna o para condenación, mueve nuestros corazones para acercarnos a ti, para recibir el regalo de tu salvación, para estar seguros de que estaremos a tu lado para siempre. Gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra que podemos estudiar, analizar y abrazar una vez más el día de hoy. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado aquí presentes. Oramos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Tenemos un par de minutos antes de nuestro servicio de las 11 de la mañana. Dios les bendiga.